la Embajada de Canadá en España, y me gustaría daros la bienvenida a este webinar que hemos organizado para hablar del sector de las infraestructuras en Quebec. Lo hemos organizado en colaboración con SEOPAN y Tecniberia, y también con el Bureau du Québec en Barcelona y con Montreal International, de la ciudad de Montreal. Muchísimas gracias por vuestra participación. Simplemente deciros que el evento va a durar aproximadamente 1 hora y media. Algunos de vosotros durante el proceso de registro habéis solicitado tener reuniones con algunos de los ponentes de este webinar. Comentaros a este respecto que en los próximos días recibiréis un email en el que os haremos la presentación adecuada de estas personas para que podáis tener una reunión en los próximos días, como digo. Y comentaros que el evento también va a ser casi todo en español, excepto 2 presentaciones, la de Philippe Valentin de Montreal International, que será en inglés, y la de una de las empresas a cargo de Jurika Ursik, de la empresa Emovis del grupo Avertis, que nos contará su experiencia en Quebec también en la segunda parte de la presentación en inglés. Como sabéis, tenéis la posibilidad de hacer preguntas a través de la función del chat. Yo a lo largo de la presentación iré guardando estas preguntas y al final del webinar tendremos unos minutos para que nuestros ponentes puedan responder a esas dudas o preguntas que tengan. Si no tuviéramos tiempo, se las haríamos llegar igualmente y os enviarían por email una contestación. El evento se divide en 2 partes. Durante la primera hablaremos del sector de las infraestructuras y los proyectos en Canadá, pero muy en particular en la provincia de Quebec. Y la segunda, como os comentaba anteriormente, tendremos a 3 empresas que nos contarán su experiencia en esta provincia y nos hablarán o nos darán algunas recomendaciones para acometer este mercado, ¿no? Y nada más por mi parte, no quiero robar más tiempo. Empezamos con el webinar y comenzamos con unas palabras de bienvenida de Isabel Desogó, que es la directora de la oficina de Quebec en Barcelona, que cubre el territorio de España y Portugal. Isabel. Sí, muchas gracias. Bonjour. Buenas tardes a todos y saludos a nuestros amigos españoles actualmente en Montreal, con un clima particularmente templado hoy. Muchas empresas españolas del sector de las infraestructuras están ya presentes en Quebec. Desde hace tiempo, como veremos en la presentación de mis compañeros. Estamos muy felices por eso y gracias por la confianza. Casi todas ellas han participado en obras públicas licitadas por el gobierno de Quebec y también por el gobierno federal en nuestra provincia. Quebec necesita infraestructuras y renovar muchas de las que tiene, castigadas por una climatología rigurosa en invierno, como usted sabe. Pretendemos en este webinario preliminar despertar su interés y animarles a invertir, como han hecho otros. Muchas veces la mejor manera de explorar el mercado es establecerse previamente ahí, sin esperar en la primera licitación. Así les resultará más fácil estar al corriente de las novedades, concertar asociaciones con empresas quebequenses y empeñarse de nuestro savoir-faire de Quebec. Nuestra misión en la oficina de Quebec en España consiste más en ayudar las empresas de Quebec a exportar en España y a las empresas españolas a invertir en Quebec. Pero no tenemos muchos los recursos necesarios para acompañar en los procesos de exploración de mercado o de licitación, ya que eso correspondería más a instituciones españolas. En cambio,
cuando una empresa española desea crear una filial, establecerse en Quebec como un puerta al gran mercado de norteamericano y reclutar personal o hacer I+D ahí, desde la oficina de Quebec, la podemos orientar y ponerla en la relación con nuestros colegas y que le ayudarán. Entonces, esperamos poder continuar las discusiones, charlar y después esta actividad. Y que tengáis un webinario muy útil y muy informativo. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Voy a dar la palabra a Jesús Planchuelo, el director el presidente, perdón, del Comité Internacional de Tecniveria. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Bienvenidos a los asociados de SEOPAN, bienvenidos a los asociados de Tecniveria. Por si hay alguien que en el webinar que no conoce todavía lo que es Tecniveria, Tecniveria es la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría de España y tiene el papel de patronal, es el que negocia por tanto los convenios en nombre de las empresas. Desde Tecniveria estamos impulsando desde hace tiempo iniciativas como esta para ayudar a las empresas a exportar sus servicios. Sabéis que en España llevamos pues, prácticamente 10 años, algunos más ya, casi 15, con una necesidad muy importante de exportar, después de teniendo en cuenta la crisis financiera que sufrimos entre 2008 y la COVID, ¿no? Que nos ha traído más alegrías todavía. Bien. Y las empresas españolas se han visto muy obligadas a exportar y desde Tecniveria pues, estamos generando actividades como esta que les ayudan en la exportación. Canadá es uno de los países más estratégicos para España por su calidad en cuanto a garantía y retorno de las inversiones que allí se realizan. Y algunas de las empresas, entre ellas la mía, Sener, estamos ya instalados en Canadá desde hace tiempo con cierto éxito, ¿no? Como luego nos contará nuestro vicepresidente en Canadá, Argelares. Espero que sea útil este webinar y que todos saquemos una buena información que nos permita mejorar nuestra posición en el mercado norteamericano, en Canadá en especial y en Quebec en particular. Muchísimas gracias, Jesús. Y ahora damos la palabra a María Moreno, directora internacional de SEOPAN. Muchas gracias, Fernando. Bueno, antes de nada agradecer a la Embajada y al Buró y a todos los colaboradores de esta sesión y a los asistentes y daros la bienvenida. Yo represento a SEOPAN, que muchos ya conocéis, es la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Tenemos 40 miembros dedicados a construcción y gestión de infraestructuras públicas y representan un volumen de producción en torno a los 76.000 millones de euros, de los cuales la actividad internacional es el 76%. Y están presentes en 80 países, dando empleo a unos 400.000 trabajadores. Bueno, ya conocéis muchos a estas empresas, algunos habéis trabajado con ellas, otros sois competidores o socios. Bueno, tienen una altísima capacidad técnica que han podido también exportar con sus sistemas innovadores de gestión y han consolidado su presencia internacional, que decía Jesús, se ha consolidado en los últimos años debido a la crisis, pero en el caso de las constructoras ya empezó en los años 60. Con lo cual, bueno, pues hablamos de un recorrido muy dilatado en trabajos internacionales, ¿no? Esto les ha permitido pues, adaptarse localmente, establecer alianzas y acuerdos con socios locales y también les permite atraer una amplia base de proveedores y subcontratistas españoles muy competitivos. ¿Qué más deciros? Bueno, estos grupos tienen distintas patas, una de ellas es la construcción y para ver la actividad de construcción, pues la publicación americana ENR nos dice que tienen una cuota en torno al 15% del total de la contratación internacional en el mundo, con lo cual nos da un orden de magnitud de su peso, ¿no? Y en materia de concesiones, que hacen concesiones y gestionan todo tipo de activos, podemos conocer que en materia de infraestructuras de transporte
Public Works Financing pues ubica a 4 entre las 10 primeras por volumen de inversión desde 1985. Bueno, son solo algunos datos para que ubicar a estas empresas. Si hablamos de Canadá, pues tenemos a 5 grandes grupos con presencia actual en el país, trabajando en unos 35 proyectos, un valor aproximado total de 32.000 millones de euros. Trabajan en todo tipología de obras allí y de concesiones, de carreteras, ferrocarriles, infraestructura hidráulica, energías renovables, hospitalarias, tecnología de movilidad, movilidad urbana. Y en materia de proyectos en Quebec o en Montreal, en concreto podemos mencionar pues, el sistema de concesión de la A25, por ejemplo, con peajes electrónicos, que luego vamos a escuchar un poco más de información, la autopista A30 en concesión, el sistema ligero de ferrocarril Réseau Express Metropolitan, que también escucharemos después, o el puente de San Lawrence, que también escucharemos algo de información sobre él. Bueno, son solo algunos de los ejemplos. Es evidente que la presencia de estos grupos en esta región es inferior al que existe en otras regiones del país, y yo creo que por eso esta es una oportunidad magnífica para conocer más a fondo los planes que hay y las oportunidades que se presentan y dónde estas empresas pueden ofrecer capacidades y experiencias, aportando sobre todo valor, que es lo que las empresas españolas quieren hacer, aportar valor a estos proyectos. Así que nada, de nuevo agradecer a todos vuestra presencia y espero que disfrutemos de una sesión interesantísima. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a los tres. Ahora vamos a pasar a la parte en la que hablamos directamente de infraestructuras. Iremos de lo general a lo particular. Vamos a empezar con mi compañera Nadia Rego, que es la agregada comercial de la Embajada de Canadá, que lleva el tema de el sector de las infraestructuras, que nos va a dar o nos va a hablar de una foto, digamos, más general de Canadá. Pasaremos después con Alfonso a ver en particular la provincia de Quebec y después con Philippe la ciudad de Montreal. Así que Nadia, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Pues nada, encantada de estar aquí. Veo muchas caras conocidas y nombres también en la lista de asistentes, así que hola a todo el mundo. Me da mucha rabia no poder veros en persona, pero bueno, esto es lo que tenemos. Siempre nos quedará Zoom. Y nada, por mi parte yo voy a hacer una presentación muy cortita en general del sector en Canadá. Después, como ha dicho Fernando, pues ya hablaremos más en detalle de Quebec y de la ciudad de Montreal. Y este sector yo creo que ya es conocido para todos, pero bueno, antes de meternos un poco en materia, voy a hablar de cuál es el marco regulatorio que lo ampara en general. Bueno, como dijo también Isabel, ¿no? Es un terreno muy extenso y eso genera ciertos problemas a la hora de mantener la infraestructura y esta responsabilidad, precisamente por esta extensión, también tiende a repartirse entre los distintos territorios. La mayor parte de las carreteras, puentes y infraestructuras dependen de los gobiernos provinciales, en un 95%, por ejemplo, en el caso de las carreteras. No obstante, hay ciertas excepciones. Todas las infraestructuras internacionales, las que conectan Canadá con Estados Unidos, las que conectan distintas provincias y todas aquellas carreteras que pasan por parques nacionales, por la red completa de parques naturales de Canadá, son del gobierno federal, de alguno de los 4 departamentos que pongo ahí. Esos ministerios sería quien se ocupa. La red es extensa, hay 1 millón de kilómetros de carreteras, los peajes son relativamente poco frecuentes, aunque sí existen en algunos tramos de carreteras, en puentes, en los cruces transfronterizos y algún caso paradigmático como la EDR 407, que tiene un grupo español implicado en ello y que fue el primero del mundo en su clase. El transporte público también es relativamente importante para lo que es el estándar norteamericano en Canadá, y lo que se observa también es un énfasis cada vez mayor presupuestario en el mantenimiento y en la rehabilitación de infraestructuras. Lógicamente, el sector de la infraestructura, como no, está muy vinculado a la inversión pública y en este sentido cabría distinguir 2 grandes tramos. El tramo federal, cuyo máximo representante es Investing in Canada Plan, el plan que se lanzó en 2017 y por la siguiente década o incluso 12 años, con 186.000 millones de dólares canadienses, y dentro del cual estaba también la fundación del Canada Infrastructure Bank para la gestión de los grandes proyectos, con 35.000 millones de dólares canadienses. A fecha de hoy ya están comprometidos de estos presupuestos 57.000 millones de dólares canadienses y 3.600, o sea que, como veis, todavía hay mucho por hacer.
En el tramo provincial, cada una de las provincias, pues precisamente por tener la responsabilidad de muchas de las infraestructuras, tiene sus propios planes. Entonces, hoy hablaremos del de Quebec, pero bueno, no olvidar que también Ontario, BC, Alberta tienen sus propios planes de infraestructuras y a veces son de una gran entidad. No solo hay un mapa de agentes financiadores públicos que tienen una gran importancia, sino que cada vez más lo que vemos es que el papel de la financiación privada adquiere mayor importancia. Y aquí hablo de los bancos privados, como por ejemplo los Big Five, que pongo ahí, pero también lo que se ve es un mayor papel de fondos de inversión en infraestructuras y de los inversores institucionales. Las grandes bolsas de fondos de trabajadores del gobierno o de trabajadores de ciertos sectores, profesores y demás de Canadá, que tienen sus, digamos, inversiones en una cartera de grandes activos, algunos de los cuales están relacionados con las infraestructuras. Entonces, simplemente menciono esto porque es una tendencia a considerar, y Toronto en particular y Canadá, pues el sector banca y demás pues tiene un gran peso. Luego aquí hago una anotación, creo que por desgracia todos nos hemos acostumbrado a interpretar este tipo de curvas de casos y demás, pero cómo no mencionarlo. El COVID ha tenido un impacto en Canadá, como veis ahí, en una primera curva bastante moderado, pero en una segunda curva ya sí bastante más marcado, con casi 22.000 muertes, esto a fecha de domingo de este año, y con una bajada bastante importante del PIB en los meses inmediatamente después a la primera ola. Luego es verdad que se aminoró, incluso se volvió ya a un crecimiento mes a mes, y las estimaciones que hay actualmente es que 2020 se termine con una contracción del PIB del entorno del 6,5–7%. Y ya 2021 vuelta a la senda de crecimiento. Si algo ha tenido que ver el COVID para el sector de las infraestructuras, primero ha habido un parón lógico, pero luego ha habido un mayor énfasis en colocar el sector de las infraestructuras en el centro de la recuperación de Canadá. Y aquí hay ejemplos como, por ejemplo, el Resilience Stream dentro del Invest in Canada Plan, o la nueva asignación de fondos del Canada Infrastructure Bank, como el plan de crecimiento que se lanzó en octubre del año pasado, con proyectos a 2 y 3 años específicamente en el sector de infraestructuras. Y luego acciones más de agilización de los proyectos existentes para que la repercusión en la economía sea más inmediata de estos sectores. Aquí pongo algunos ejemplos de proyectos hospitalarios, por ejemplo, que tendrán lugar en Canadá en los próximos 5 años. Como veis, son muchos e importantes. Luego aquí simplemente una anotación un poco más estratégica, ¿no?, de cuál es la intersección de los sectores tecnológicos canadienses con el futuro de las infraestructuras en Canadá. En los últimos 4 o 5 años se lanzaron en Canadá los planes estratégicos de inteligencia artificial, de ciberseguridad, y se han instalado en Canadá muchas compañías con un gran potencial en estos ámbitos. Esto inevitablemente va a conectar también con las infraestructuras, y un caso muy claro es el de los vehículos conectados. Por ejemplo, Canadá es en sí mismo una potencia demostradora. Ontario, Quebec y también Manitoba permiten hoy en día la prueba en carreteras públicas de este tipo de vehículos, pues para temas de seguridad, de homologación y demás. Al final los vehículos conectados tienen que hablar entre sí, pero tienen que hablar también con las infraestructuras por las que van. En este sentido, también el tema del transporte urbano sostenible, pues movilidad eléctrica, movilidad hidrógeno y demás tienen un gran peso, y van a permitir, digamos, modernizar también y dar una nueva vía de ingresos y de mejoras de eficiencias y de menores riesgos a las infraestructuras, que es para tener en cuenta. Sobre la inversión española en Canadá, bueno, no digo mucho porque ya lo ha dicho todo María, pero sí que es verdad que tiene una gran importancia y dentro de las 120 filiales españolas que hay en Canadá, muchas de ellas son en el sector construcción y además con ingresos importantes. Y cuando les preguntas por qué están allí o por qué se han ido allí, pues algunos de los temas que suelen comentar son los que más o menos creo que resumen, ¿no?, el por qué establecerse en Canadá. Abundancia de proyectos en el corto y medio plazo, estabilidad en los planes del gobierno también, independientemente de que haya un cambio de gobierno, esto sí que lo mencionan mucho, solidez y estabilidad del mercado, y ahí mencionaba, por ejemplo, el tema del crecimiento en 2021,
la conexión con sectores estratégicos y aquí también se puede tener en cuenta no solo la presencia de centros de investigación claves, sino también la ventaja fiscal que puede suponer con el retorno y también los incentivos fiscales a la I+D. La calidad de vida, bueno, aquí qué decirnos, si eres capaz de sobrevivir los -35 del invierno y aún así te gusta, es porque se tiene que vivir muy bien en las ciudades canadienses. Y luego también, más en el largo plazo y más estratégico, la plataforma que resulta en sí mismo Canadá. Canadá es el país del G7 que tiene más acuerdos de libre comercio firmados con países del mundo. Algunos de los más relevantes en este caso podrían ser pues, el CUSMA, el nuevo NAFTA, como se le conoce, o el Acuerdo Transpacífico de Canadá con 10 potencias del Asia-Pacífico, que puede suponer también una oportunidad para una empresa española que decida establecerse allí para cubrir esos mercados también. Aquí pongo simplemente una serie de recursos que he mencionado en esta presentación. Si alguien está interesado en que se la envíe, por favor, que se pongan en contacto con nosotros. Aquí pongo nuestras direcciones. Y ya para terminar, simplemente comento qué es lo que hacemos desde el Servicio de Agregados Comerciales en España, y es que asistimos a las empresas españolas de dos formas principalmente. Una es el apoyo al inversor, la empresa española que está pensando dónde establecerse en el territorio canadiense por mercado y por distintas ventajas, puede recurrir a nosotros como primer punto de contacto para que le acompañemos en el proceso de decisión. Y la segunda pata es, digamos, la búsqueda de socios tecnológicos. Nosotros trabajamos con una gran cantidad de empresas de distintos ámbitos que tienen productos que están interesados en buscar alianzas en España. Dentro del sector de infraestructuras, os menciono algunos ejemplos que han tenido lugar en los últimos 2 años, y ya sea para buscar una empresa para un proyecto o para distribuir un producto en España o para buscar un socio para hacer I+D, también podemos asistir de esa manera. Muchas gracias y devuelvo el micro a Fernando. Muchísimas gracias, Nadia. Vamos a pasar a la presentación de Alfons Calderón, que es el Senior Economic Officer del Bureau du Québec en Barcelona, que nos va a hablar un poco de la foto de las inversiones, digamos, españolas en Quebec. Así que, Alfons, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Nadia. Pues voy a retomar un poco el hilo de la conversación que hemos tenido hasta ahora y me voy a centrar en una de las 10 provincias que tiene Canadá, la más extensa, la provincia de Quebec, y una de las provincias que está al este, por lo tanto, de las más cercanas a Europa y, por consiguiente, a España. Vamos a ver aquí. Hay un tema muy importante, y es que desde el año 2017 Canadá y la Unión Europea han firmado el acuerdo económico y de cooperación más ambicioso hasta el momento de los firmados por la Unión Europea. Y este acuerdo incluye no solo la liberalización del comercio, con la práctica supresión de los aranceles, sino también un mayor acceso, una facilidad de acceso a los mercados de compras públicas. Entonces, las empresas europeas, por primera vez, son las más privilegiadas con un país de fuera de la Unión Europea en este ámbito. Y este compromiso por parte de Canadá y de la Unión Europea de abrir las fronteras a las licitaciones públicas de los socios del otro lado del Atlántico, por así decirlo, implica una mayor transparencia. Y en esa mayor transparencia evidentemente se ha comprometido el Gobierno federal de Canadá, pero también los gobiernos de todas las provincias. Y otro aspecto que este acuerdo, que ya digo, favorece a las empresas europeas con relación a Canadá por encima, por ejemplo, de la relación entre esas empresas europeas con otros países de fuera de la UE, pues ese acuerdo no solo incluye liberalización, acceso a compras públicas, pero también movilidad temporal de trabajadores. Esto es muy importante para todas las empresas que trabajáis en el ámbito de los servicios, ingenierías, arquitecturas, etcétera, porque a veces necesitáis desplazar a algunos técnicos, a algunos expertos por 2, 3, 4, 5 meses mientras vuestro proyecto se está montando. No es fácil, pero sí que es mucho más fácil que antes y mucho más fácil que con otros países del mundo.
Permitidme que empiece un poco por la geografía. Quebec, ya os digo, es una de las 10 provincias de Canadá, es la más extensa, tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados, por lo tanto 3 veces España de superficie, y la población de Andalucía, aproximadamente 8,5 millones de habitantes. Quebec está conformada por el río San Lorenzo, el río que comunica los Grandes Lagos con el Atlántico. Es una vía navegable fluvial de las más importantes del mundo desde el punto de vista mercantil. Conecta el corazón, por ejemplo, de toda la industria tradicional de la automoción norteamericana con el Atlántico y con Europa. Y de eso, por ejemplo, se benefician, y gracias al acuerdo CETA que os comentaba antes, se benefician importantes empresas españolas. ¿Por qué os hablo de este río? Porque este río vertebra el corazón económico de la provincia de Quebec y también de la provincia vecina de Ontario. Y además, porque si os fijáis en este mapa, si trazáramos con un compás un círculo de aproximadamente 1.000 kilómetros, tendríamos 130 millones de habitantes, probablemente de los que tienen el mayor nivel de vida del mundo. Es decir, en pocos lugares del mundo encontraríamos un círculo con tantos habitantes con un alto nivel de vida. Para que tengáis una idea, Montreal está tan solo, la distancia que hay entre Montreal y Nueva York es la misma que la que existe entre Barcelona y Madrid. Por lo tanto, está muy cerquita. Ottawa está todavía más cerca y Toronto también. Toronto está aproximadamente a unos 500 kilómetros de Montreal. El PIB de Quebec es de 437.000 millones de dólares canadienses, pero lo que me interesa aquí, quizás es más importante, es que en el año 2019, es decir, justo antes de la pandemia, Quebec fue una de las provincias que más creció económicamente en todo Canadá. El crecimiento de Quebec fue del 2,6% en 2019, mientras que el del conjunto de Canadá fue del 1,7%. Y para este año prevemos una caída del PIB del 6%, perdón, para el año 2020, y para el año 2021 una previsión de un incremento del 5%. Por lo tanto, estos son noticias positivas que, si las comparamos con cifras europeas, os dan una perspectiva de posibilidad, de potencial de mercado muy importante. El PIB de Quebec es ligeramente superior al promedio del PIB español y la tasa de paro en diciembre pasado, hace justo 2 meses, era del 6,7%. Había estado un poco más baja, pero repuntó a causa del COVID. Eso también yo creo que es un factor importante. Con relación al conjunto de Canadá, es el 16% de la superficie, el 24% de la población, el 40% de las exportaciones de alta tecnología y la mitad, más o menos, de las tecnologías de información, y un peso muy destacable en la producción aeroespacial. Con relación a España, Quebec concentra el grueso de la relación comercial entre Canadá y España, y eso ha sido así a lo largo de los últimos 20 años. Es decir, es la provincia que más relación tiene con España, y no por casualidad es la única que tiene una oficina en territorio español, que es la nuestra. Algunos ejemplos de empresas españolas que han invertido en Quebec. Veis que hay de varios tipos, pero unas cuantas de infraestructura. Dragados, Acciona, Enerfin, Ferroatlántica, OHL, etc. Y algunas en sectores afines o relacionados. Sector, por ejemplo, de la construcción o de materiales de construcción como Abresa, sector inmobiliario como Sacresa Ibermanagement, que gestiona varios hoteles, sectores industriales que requieren mucha ingeniería como Tecalum, es una pequeña empresa catalana en el sector del aluminio, o como empresas más importantes, por ejemplo, como Grifols, está en el sector de la medicina, o como Cepsa, muy importante en el sector de la petroquímica. Por lo tanto, la necesidad de ingeniería, la necesidad no solo de ingeniería civil, de obras públicas, pero también de ingeniería fina a nivel industrial, pues existe allí.
Infraestructuras de empresas españolas en Quebec, os pongo algunas fotos. El Pont Champlain en Montreal, luego hablarán de él, por lo tanto no me voy a extender y además hablarán de él con conocimiento de causa. Simplemente deciros que, para que veáis la importancia de este puente para las empresas españolas, que no solo hay varias ingenierías españolas implicadas en el diseño y en la gestión de las obras que han dado lugar a este puente, sino que algunos elementos estructurales de este puente se fabricaron en España y se exportaron a Quebec para poder ser incorporados. A la derecha de la diapositiva tenéis el gran consorcio hospitalario universitario de Montreal, un hospital de 700 camas en el corazón de la ciudad, que fue gestionado su construcción por una empresa española, por HL, y que es también muy icónico, muy emblemático. En la foto inferior pues tenemos el parque eólico de San Ferdinand de Enerfin, el ECNOR, que ya hace años pues, desarrolló este parque y se instaló allí en un contrato con Hydro-Québec. Justamente, y aprovecho también un paréntesis, no solo hablamos de ingeniería de grandes infraestructuras, también hablamos de ingeniería eléctrica, de ingeniería de transporte eléctrico. Una gran empresa como es Iberdrola tiene un socio importantísimo como es Hydro-Québec, no en un proyecto en Quebec, no en un proyecto en otra provincia canadiense, sino en un proyecto en el noreste de los Estados Unidos. Y aquí también os lanzo una oportunidad de cooperar con empresas de Quebec, no solo en nuestro territorio, no solo en España, sino también en países terceros. Luego, Daniel va a hablar del REM, por lo tanto, yo solo os lo cito aquí, también es un gran proyecto emblemático, icónico, una de las mayores inversiones después de muchos años del gobierno de Quebec para la gran región metropolitana de Montreal, y yo creo que vale la pena conocerlo más a fondo, como después se nos va a explicar. Hay varias empresas de Quebec implicadas, Pomerleau, SNC-Lavalin, etc., y empresas de otros países. Y aquí os pongo páginas web, portales del Gobierno de Quebec, donde tendréis toda la información con un alto nivel de detalle sobre las infraestructuras. Este es el tableau de bord, sería el panel de control del proyecto de los proyectos de infraestructura lanzados por el Gobierno de Quebec. Pues tenéis ahí todo lujo de detalles para los que queráis analizar y para los que queráis pues, profundizar. Deciros también, Nadia ha hablado de proyectos de infraestructuras de varias provincias canadienses. Ella comentaba el proyecto del Gobierno de Quebec del año 2016 al año 2026. Este proyecto ya ha sido reactualizado y ahora hablamos de un proyecto del año 2020 al año 2030, y para estos proyectos del Plan Quebequense de Infraestructuras de 2020 a 2030, nuestro gobierno va a dedicar 130.000 millones de dólares canadienses, una cifra colosal, nunca antes invertida en proyectos de infraestructura. Os he citado aquí los principales ámbitos, pero en la transparencia anterior, en el link anterior, también podréis desplegarlo y podéis ir a ver en cada uno de estos ámbitos cuáles son justamente los proyectos más relevantes. El primero es educación. ¿Por qué? Porque hay necesidad de construir nuevas escuelas de primaria y de secundaria, así como de institutos de lo que llamaríamos en España formación profesional. El segundo gran ámbito, y os los cito por orden decreciente de volumen previsto de inversión, es la red de carreteras. Isabel, al inicio de la conversación, ha dicho que tenemos unos inviernos muy rigurosos. Es cierto, podemos pasar de menos 35 grados, sería, vamos a decirlo así, el pico extremo, en invierno, a 40 grados, 45 grados en verano. Imaginaros esa variedad térmica, cómo afecta a las infraestructuras, cómo afecta al firme de las carreteras, al asfalto. Por lo tanto, la necesidad de mantenimiento es elevadísima y la necesidad de renovación.
y de esto es consciente el Gobierno de Quebec y por eso incluye a la red de carreteras en ese plan quebequense de infraestructuras. Transporte colectivo, punto número 3. El Gobierno de Quebec, y eso es muy importante como criterio, en el año 2016, por decreto, se adhirió a los objetivos de la Cumbre de París sobre el cambio climático. Eso significa que en todo proyecto la cuestión medioambiental es clave y es un factor cada vez más a tener en cuenta en las licitaciones. El transporte colectivo en particular, pues quiere ser un transporte con una huella de carbono lo más baja posible. Cuarto sector, cuarto gran ámbito, salud y servicios sociales. Nuevos hospitales que están en marcha. Os he citado antes un hospital que ya se terminó en el centro de Montreal, pero hay nuevos hospitales que están en marcha y servicios sociales, también como añadía Nadia, residencias para la gente de la tercera edad. Y en quinto lugar, pero hay muchos más ámbitos, os he citado aquí solo los 5 primeros, transporte aéreo, ferroviario y marítimo. Es decir, necesitamos nuevas infraestructuras o renovar las existentes en el ámbito portuario, en el ámbito ferroviario y en el ámbito del transporte aéreo. Justo antes de empezar la pandemia estaba en ciernes la ampliación y la renovación del principal aeropuerto de la provincia de Quebec, que es el aeropuerto Trudeau de Montreal. Por lo tanto, yo creo que esto presenta un gran panorama y un panorama muy apetecible. El Gobierno de Quebec, en este plan quebequense de infraestructuras, reconoce un aspecto que yo creo que también es importante conocer. Se puede invertir tanto dinero en los próximos años porque las finanzas públicas están saneadas. En el año 2019, la deuda pública del Gobierno de Quebec representaba alrededor del 48% del PIB. Y el presupuesto estaba equilibrado, es decir, sin déficit. Es verdad que como consecuencia de la COVID se ha habido que invertir en determinados sectores claves, como es el sector sanitario, de urgencia y de manera imprevista, pero con unas finanzas públicas previamente saneadas es mucho más fácil y es posible afrontar ese gigantesco, colosal, como indica el propio plan de infraestructuras para los próximos 10 años. Dentro de este plan de infraestructuras, mencionaros, ni que sea rápidamente, el Plan Nord. El Plan Nord hace referencia a las zonas circumpolares de Quebec, en las cuales hay previsto un desarrollo importante, siempre respetuoso con el medio ambiente y con las comunidades locales, pero un desarrollo sobre todo del potencial minero que tienen, del potencial turístico, turismo selectivo, turismo minoritario, no turismo de masas, y de desarrollo de las propias comunidades que por su posición en el mapa pues, necesitan infraestructuras para poder ser abastecidas. Es una de las patas, por así decirlo, de ese gran plan de infraestructuras del Gobierno de Quebec, pero una pata que tiene su entidad per se. Como os he dicho, la implicación de las comunidades locales ahí es importantísimo, de empresas locales, porque es uno de los factores clave de la gestión de todo este gran territorio, de la cogestión, porque se hace conjuntamente el Gobierno de Quebec con las comunidades que lo habitan. A nivel de compras públicas he empezado hablándoos del CETA y voy terminando también hablándoos del portal, en el cual un sitio web único en el cual encontraréis todas las licitaciones que hace el Gobierno de Quebec. La puesta en marcha de este portal responde justamente a los compromisos del Gobierno de Quebec en virtud del Tratado CETA. Algunas informaciones sobre el Ministerio de Transportes de Quebec, que también licita, y sobre el Gobierno Federal de Canadá, del que ya ha hablado Nadia, pero en nuestra provincia, en la provincia de Quebec, los planes que tiene el Gobierno Federal. Deciros que para el conjunto de Canadá, normalmente lo que licitan las provincias suele representar el doble en volumen económico de lo que licita el Gobierno Federal. Por lo tanto, las provincias tienen un peso específico muy importante. Isabel os ha hablado de los incentivos a la I+D. Nosotros lo que podemos hacer desde nuestra oficina es ayudar a empresas españolas a abrir una filial allí, a invertir, no a explorar mercado. Pero si alguna de esas empresas deseara hacer I+D,
yo creo que somos muy competitivos. Quebec es la provincia canadiense también con uno de los mayores porcentajes sobre el PIB dedicados a la I+D. Una de las razones es que desde el gobierno se apoya mucho a que las empresas pues puedan hacer investigación y desarrollo, además de otras ventajas fiscales. Nada más, agradecer a SEOPAN y a Tecniberia que haya albergado este webinario y quedamos a vuestra disposición. Y cedo la palabra otra vez a Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfons. Vamos a pasar a hablar con Philippe Valentin. Philippe habla español, pero bueno, la presentación la va a hacer en inglés porque la tenía preparada en inglés. So, Philippe, the stage is yours. You can start. Thank you very much, Fernando. Es un placer estar con ustedes hoy. Como lo dijo Fernando, hablo castellano, pero la cosa es que no tengo el vocabulario exacto para hablar de las infraestructuras en Montreal. So I'm very happy to have the opportunity to introduce you to the Greater Montreal's infrastructure plan. I'll cover a few topics, including the airport, the port infrastructure, and the road infrastructures, but I'll go beyond that and speak to you as well about industrial infrastructures as well as residential and office buildings under construction. So let me go down here. So in a nutshell, I'll just tell you who Montreal International is. So basically, Montreal International is a nonprofit organization which is dedicated to helping foreign companies set up and expand operations in the Greater Montreal region. I specifically covered the southern and eastern regions in Europe, obviously Spain in one of the main markets I cover. So I usually travel to Spain twice a year. Unfortunately, because of COVID, I could not in 2020. And quite frankly, I can't wait to visit your country again. The kind of services I provide, I'll describe a little bit later, but keep in mind that everything I do is free and confidential. So I basically work for you to help you understand the local market in Montreal. So as Alphonse mentioned, you know, the Quebec government has implemented the Quebec Infrastructure Plan, which is a $130 billion plan running from 2020 to 2030. Sorry, there's a little shell here. So basically this plan is dedicated, you know, to improving the Quebec infrastructures. There's an additional $15 billion when considering the previous plan. So basically this, the largest chunk of money from that additional $15 billion will be dedicated to public transportation and road and transportation infrastructures. Basically, the Quebec government wants to improve the sustainability of the transportation ecosystem in Quebec. And that will be done through the expansion of the metro system in Montreal, through the addition of 5 stations in the Blue Line, which is a line running north of Montreal, as well as some lighter infrastructure, such as the light bus service on the P9 Boulevard, and a few other infrastructures, obviously the REM being the main one, but I'll let Daniel Farina tell you more about that a bit later. Alphonse covered very well the need for Quebec to improve and build new schools, but this also is true for hospitals. The Quebec government is keen on having updated infrastructures in that regard, and there's a lot of buildings that actually need either refurbishment or adding new facilities. Overall, over 10 years, about 2/3 of the investments anticipated in the Quebec Infrastructure Plan will be dedicated to transportation. So I wanted to put some emphasis on the fact that in Montreal, you find very high quality multimodal infrastructures. First of all, we have 3 airports in the region, 2 international airports. And both airports, which are international, are actually going through some work and expansion phases. So I'll describe in a bit more details those projects in a minute. As well, just keep in mind that Montreal boasts the last oceanic port into the St. Lawrence Riverway. So there are a lot of port infrastructures in the region, both for river transit and for oceanic transit.
So there are 2 ports right now in Montreal, one in Sainte-Catherine, the other one in Montreal itself. And there's another one on the south shore of Montreal, which should be built over the next few years. Again, I'll touch base on that in more details in a minute. Keep in mind that there's also a lot of companies which have private railroads and roads as well for their internal purposes. So in the Greater Montreal region, there are 32,000 kilometers of railways, and most of them connect outside of the province. So you can either go to the United States, for example, the states of New York, New Hampshire, Vermont, and also to Ontario. Now, the Montreal airport, especially the Trudeau airport, which is dedicated to passengers, is undergoing a significant modernization plan right now. So prior to the COVID-19 crisis, you need to understand that the airport was growing at a more or less 10% pace a year. So that with close to 22 million passengers a year. This increase in air traffic obviously brought its load of challenges for the airport. And in 2018, it was decided that the airport would build a new terminal, adding 6 gates to its facilities. This terminal should be built by 2030, with construction beginning sometime in 2023, 2024. Obviously, these are the last news we've had from the project. COVID may have slowed down a bit the works, because you'll understand that there's a bit less traffic to the airports as we speak. But I think, since the situation should resume to normal pace over the next few years, the plans will go ahead. So keep tuned on that front. Also, the Montreal airport, because of the harsh winter conditions, needs to improve the runways. This is a more or less maintenance work, but it's still a significant amount. So we're talking about 117 million Canadian dollars, and that is only to improve the runways. Overall, the airport is planning on investing 2.5 billion Canadian dollars by 2030 on its infrastructures. Also, keep in mind that the airport has already built, or in the process of building, the station underneath the airport to connect the REM, so the Réseau électrique métropolitain, to the downtown core of Montreal. So going back now to the port infrastructures, as you can see in the lower part of the screen, there's the Riverway Port Terminal of Sainte-Catherine, which basically allows for trucks and trains to load or unload their merchandise to boats, which will then go to the lakes, the Great Lakes, up to Chicago. Basically, this port is a very important intermodal facility in the region. So there are constant improvements, and I've been working myself with foreign subsidiaries of companies active in the region, which basically need to manage and build their own private railroads and road infrastructures. So keep in mind that there's some opportunities for business development with the private sector in that area. As well, the Port Terminal of Montreal, which is located near the downtown core of the city, is the largest port facility in the region. The numbers are impressive. We're talking 20 million tons, not tons, but I don't even have the word in English. Sorry about that. The conteneur. Anyways, the big boxes carrying merchandise. So it's one of the largest such ports on the east coast of North America. And the largest one in the east coast of Canada. Basically, it's the last oceanic port, as I mentioned, meaning that oceanic liners stop to Montreal, unload their merchandise, and they go wherever they need to go from there. So there are a lot of infrastructures related to transportation in that specific area of the city. For those interested into the railroad system, just keep in mind that as well on the southern edge of the city, of the island of Montreal, there's a massive classification yard for the railroad system in Montreal. So it's basically a large chunk of the city, almost as large as the airport, which basically is used to divert and reorient the railroad circulation.
Now, if you look up the screen, there's the port terminal of Contrecoeur, which is yet to be done. So this is a project, one of the largest such expansions in North America. So the Port of Montreal will basically add a lot of capacity to treat imports and exports. So basically in 2023, 2024, the Port of Montreal will build a $750 to $950 million facility there. So it's a huge project, which is still to be done. So I don't know if some companies from Spain are already involved in that project, but stay tuned because it's a very interesting business opportunity for you. Now, as I mentioned, the Montreal port is the largest such port in Eastern Canada with increase in maritime traffic, which is significant. We're talking about roughly 10%. I forgot to mention that the government of Quebec is also planning on adding its government maritime strategy, which will add $300 million to support the industrial port zones, which are next to the port. So basically, roads and railroads will be built on those sites. So there's, on top of the $750 to $950 million I mentioned for the new port terminal, there's this $300 million, which should be invested over the next few years in those infrastructures. Now, you know, Montreal has been growing very fast over the past few years. We had the fastest GDP growth in Canada. We were one of the cities that had the population rising the fastest as well. And this combined with the lack of building construction between 1990 to 2010 brought a certain lack of office space and residential spaces in the downtown core. So basically, Montreal is in catch-up mode right now. There are a lot of buildings under construction. If you look at the top 5 of the tallest buildings in the city, 4 of them are under construction as we speak. So these are the 4 ones which I mentioned first, so the Maestria National Bank headquarters, the Victoria sur le Parc, and the One Square Phillips. So these buildings will be higher than 200 meters. And they will basically change the skyline of Montreal. There are about 10 to 12 other towers under construction, which are more than 100 meters high. So the tallest one of those is the Solstice. But there's other significant projects under construction, which are not necessarily as high, but are much more significant. I'm thinking of the space around the Gare Viger and Gare Windsor, which are the train stations or former train stations. A lot of buildings are under construction on those sites, and 3 main spaces which are under construction right now, which is the Espace Montmorency, the neighborhood 1030, and the Royal Mount neighborhoods. So basically, these are massive, complex, and they basically look like small cities. So they're not even 1 or 2 buildings, they're tens of buildings which are under construction with a lot of transportation infrastructures. On those sites, keep in mind that some of the infrastructures under construction will be dedicated to transportation. So whether it is a light bus system or a light rail system, tramways, there are some projects to include on those sites public transportation infrastructures. Now, I know we always speak of infrastructures as being a governmental investment in these kind of things, but I really wanted to put the emphasis on the fact that Montreal also boasts a private sector which is investing a lot in infrastructures in the region, whether it is in building or in other types of infrastructures. So we've had quite a few logistics centers which set up or expanded significantly their footprint in the region. I've listed here a few examples. So there's Sobeys, the French Claude Ware Decathlon, Richelieu, which has an automated section, which is a very interesting, Industry 4.0 example. Also IKEA, which has a huge distribution center in the region, and obviously Costco, which is Carrefour's rival in North America. Now, one other important aspect
is the data centers. Montreal is very strong for its data centers ecosystem. This is explained by the reliance of our electric grid through Hydro-Québec. So it's a very predictable, very reliable source of energy, and that is very good for data centers. And combined with our very cold climate 5 months a year, so in the winter, it makes Montreal an ideal place to build data centers. As you know, a lot of these data centers are infrastructure intensive, so they require very specific environments to protect the data centers and protect the data of the people. So basically, there are a lot of opportunities there. On a yearly basis, we've been working with different data centers, and through Hydro-Québec, there are more data centers which will be built in the province over the next few years, since the province of Quebec has a specific strategy to attract and retain in Montreal data centers. As well, I wanted to mention some industrial parks and industrial infrastructures, which in themselves are not necessarily infrastructures, but they still bring a lot of heavy industries in the region. So I'm thinking of the Varennes Industrial Park, which is focused on circular economy and sustainable development. Basically, the waste of one company becomes the raw material of others. I'll give you a very good example. There's a waste facility there. One company has been working with Shell, and it's been announced that a very large facility will be built on the Varennes Industrial Park. So basically, you know, there are a lot of opportunities for companies active in engineering, construction to work with partners such as Shell and Enerkem in that park. Also, if anyone is interested into greenhouses, there's the Zone Agtech on the north shore of Montreal, near Repentigny and L'Assomption, which basically subsidizes and helps companies set up their greenhouse gases, reduction emissions, and in the agri-food industry. So basically, if you work with companies having bioengineering or anything like that, you know, this is a very good place to work. I mentioned as well the Laurentia project, which is an expansion of the deep water port in Quebec City. I know Quebec City is not in Montreal, but I thought this project was also very relevant. So it's an expansion of the deep water port, and it could represent a significant investment. I've not found the specifics when it comes to financials of the project, but I think it's still a very interesting project for engineering firms. Two other industrial parks in the region, Saint-Eustache and Terrebonne, also welcome a lot of large companies active in either the electric vehicles or the aluminum industry and mining industry. So just to finish, Montreal International, as I said, we act as your single point of service when it comes to developing your activities in Montreal. We can basically provide you with a lot of economic data and information on the costs of operating a company in Montreal. We can facilitate government relations as well, not only with the Quebec government, but also at the municipal level if you need anything related to regulations, or to put you in touch with the public tender offices from different municipalities and the Quebec and Canada governments. We can also help you with incentives if ever you need. We can help you draft a business plan if ever you need one to get work permits or to ask for specific incentives. And we can help as well with foreign workers. So if you need to get work permits for some of your staff, we have a team of dedicated immigration lawyers and consultants to help you with that. Also, last but certainly not least, for any company already having a subsidiary and looking to hire internationally, we have a dedicated service to help you recruit engineers and other types of professional workers abroad. So please feel free to contact me if ever you have any questions. I'd be very happy to help you out. And I'm looking forward to speaking with you. Muchísimas gracias, Philippe. Yo creo que nos has dado muchísima información. Pasamos a la siguiente ponencia de Daniel Farina, que trabaja en Caisse Infra, que nos va a contar qué es Caisse Infra,
en qué proyectos están trabajando y cómo pueden ayudar a las empresas españolas en este caso. Y además desde el punto de vista de un español que forma parte del ecosistema del sector de infraestructuras ahí en Canadá, así que yo creo que va a ser muy interesante. Daniel, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, tengo una pequeña presentación, la he hecho en inglés, aunque voy a hacerla en español desde el punto de vista hablado. Es curioso, algunos de los proyectos que han salido los conozco bastante, en concreto el de Shum, que fue parte de mi vida durante 10 años que estuve, el proyecto fue bajo mi dirección y bueno, fue todo un proyecto, cómo empezar en Quebec desde el punto de vista de ingenierías españolas o desde la constructora española. Voy a intentar compartir la presentación. Que es esta. Y le voy a poner, vamos a ver si la puedo poner. Perfecto. Bueno, como se ha mencionado en varias presentaciones anteriores, voy a centrarme un poco sobre qué es CDPQ, CDPQ Infra y sobre todo qué es el proyecto del REM y los distintos proyectos que tenemos adicionales al REM, que ya es conocido. CDPQ es un fondo institucional, un fondo de pensiones de Quebec, y tenemos un portafolio de infraestructuras de 30.000 millones de dólares en inversión en infraestructuras, un poco por todo el mundo. Algunos proyectos emblemáticos en los que participamos es el aeropuerto de Heathrow, el puerto de Brisbane en Australia, algunas inversiones en el resto de Canadá, como la Canada Line en Vancouver. Somos accionista mayoritario dentro del grupo Plenary, el proyecto Eurostar en Europa, algunas inversiones en energías renovables como Azure en India y algunos proyectos importantes también como en Chile, en México el Circuito Bicentenario o en España que acabamos de hacer la adquisición hace no mucho de Q Energy, que es una inversión que ha estado un poco en las noticias. De manera general, somos un fondo que participa a largo plazo, buscamos estabilizar dentro del sector de las infraestructuras rentabilidades a largo plazo, estables, desestandarizadas, y entramos en infraestructuras con una fuente de ingresos relativamente estables. Pero hemos, en los últimos años, a partir de aproximadamente 2015-2016, nos damos cuenta que entramos en una batalla continua en el mercado de los PPPs, que era, como los compañeros de PPP o de concesionarios pueden saber bien, son inyecciones pequeñas en capital y con una tasa de retorno que está es relativamente alta, pero que está siempre sujeto a riesgos políticos, a riesgos que no están en manos del inversor directamente en equity. Entonces, surgió la posibilidad de crear inversiones mucho más intensivas en equity y asumir unos riesgos que desde el punto de vista de PPP no es posible trasladar a los sponsors, que estaban siempre al lado del gobierno y que hacían que los proyectos se retardaran en el tiempo, que proyectos que se lanzaban pues no llegaban a la financial close, al cierre financiero. Entonces, para intentar cerrar ese gap que había en el sector de infraestructura, se creó en 2015 CDPQ Infra. El primer proyecto fue para responder a una necesidad, que es el proyecto del REM, que estaba aquí en Quebec y que hablaremos un poco más en detalle después. Y CDPQ Infra, pues eso, hace un poco la parte gubernamental desde el punto de vista de planificación, financiación, todo lo que es el proceso de licitación de los contratos mayores de infraestructuras, desde contratos de apoyo al propietario hasta el contrato de EPC y operador y mantenedor del proyecto. Y bueno, todo esto apoyado en acuerdos que tiene el fondo CDPQ con el gobierno, en este caso el gobierno de Quebec, pero bueno, como veremos al final de la presentación,
también estamos ahora llamados por otros gobiernos, ya sea en Canadá o internacionales. Tuvimos una experiencia, bueno, con todo lo que fue COVID, se quedó un poco en el aire en Nueva Zelanda, pero que son relaciones que tenemos entre el CEPQ y gobiernos que están interesados en desarrollar infraestructuras muy intensivas en capital. Si nos centramos un poco en el REM viene a dar una respuesta a un hecho común en las ciudades norteamericanas, que son ciudades que tienen mucho, bueno, la gente, las ciudades dormitorios están en el exterior del downtown de la ciudad y hay mucho acceso en las horas puntas al downtown de la ciudad, con lo que las carreteras están completamente difíciles de entrar. Ocurre en Toronto, ocurre en Montreal con la autopista 15, la autopista 10, la autopista 13, son autopistas que están completamente colapsadas y con líneas también de transporte público que están colapsadas. Entonces, planteamos hacer un proyecto que dé respuesta a esta necesidad, que es transporte que sea fiable, que sea eficaz, que sea rápido, de alta frecuencia, y planteamos un tren ligero que conecte los extrarradios de Montreal con la estación central de Montreal, o sea, llega hasta el mismo centro de Montreal, y con un conjunto de estaciones que va captando, ya sea a través de estacionamientos o conexión integrada completamente el sistema de ciudades que están alrededor de Montreal y que traigan a la gente al downtown de Montreal. El servicio es un servicio de 20 horas durante prácticamente todos los días de la semana. Tenemos 67 kilómetros de tren ligero, 26 estaciones, es un tren driverless, o sea, sin conductor, y completamente automatizado, lleva GA4, digo en francés, y que bueno, que está, empezamos la construcción en mayo del 2018 y que ya están los primeros vehículos en las fases de commissioning en uno de los sectores. Como comentaba, es un sistema que está verdaderamente integrado con el resto de transporte de Montreal, con el resto de sistema, con la red de metro, con el sistema de trenes de Montreal y también con las autopistas mayores que dan acceso al centro de Montreal. Hicimos un proceso de RFP, de petición de ofertas internacional, en el que se presentaron jugadores, players europeos y americanos. Hubo dos consorcios de construcción mayores, uno formado por Vinci y por Kiewit, la americana, y el otro formado por Dragados, SNC-Lavalin, y un consorcio de empresas de Quebec, desde el punto de vista de construcción, y fue el adjudicatario. En ese consorcio además participan empresas españoles, está soportando el proyecto, pues está CENER, está FECOR, y también desde el punto de vista de CEPIC Infra hemos tenido contacto con ingenierías españoles para apoyarnos en trabajo de consultorías. Desde el punto de vista de rolling stock, de sistemas ferroviarios, se presentaron Bombardier, Alstom, y en aquel momento no eran Bombardier, Alstom parte de la misma empresa como son ahora, pero bueno, había como medida además de transparencia del proceso de compra, CEPQ, somos el mayor inversor en Bombardier en aquel momento, y el proyecto fue adjudicado a Alstom, que no era parte de las inversiones de CEPQ. Entonces, bueno, en eso sí que una de las cosas que podemos garantizar es que las licitaciones que sacamos son completamente abiertas al internacional y no influye si CEPQ participa en accionariado de algunas empresas. No tiene nada que ver con el hecho que las empresas adjudicatarias estén participadas.
Como el REM ha sido un éxito desde el punto de vista de que la idea surgió en 2015 y en 2018 ya estaba empezando la fase de construcción y que ya están los primeros trenes en 2020, o sea, 5 años más tarde, después de haber tenido la idea, ya están los trenes encima de las vías. Con el gobierno de Quebec en 2019 empezamos a ver opciones de cómo ampliar este proyecto y surgió un nuevo proyecto que es el REM del Este de Montreal. Es un proyecto que licitamos en 2019, la fase de ingeniería, y que, bueno, ya hicimos el proyecto público. Los estudios de ingeniería abocaron que el proyecto es un proyecto interesante tanto para CDPQ como para el gobierno de Quebec. Es un proyecto que requiere una inversión de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Es un proyecto bastante importante desde el punto de vista también para CDPQ. Y tiene 32 kilómetros de líneas, de los cuales son 7 kilómetros en túnel y el resto son con viaductos todo lo largo del trazado, con 23 estaciones. El mismo modo de funcionamiento, trenes ligeros, completamente automatizados. Y estamos previendo, dentro del punto de vista de schedule, que el proyecto de cronograma, como veremos en la slide siguiente, salga a licitación aproximadamente en 2022. Entonces, bueno, habrá consorcios internacionales que se presentarán a los procedimientos de precalificación y de RFP para una financial close que estimamos sobre el 2023. El proyecto, tenemos unas previsiones de utilización de 130.000 usuarios por día, lo que lleva a 380 millones de pasajeros por kilómetro al año, completamente integrados en la ciudad, con impacto, como comentaba antes Philip, muy analizado desde el punto de vista de medio ambiente, sacando 35.000 toneladas de gases de invernadero al año, intentando eliminar 165 millones de vehículos kilómetros en el horizonte de 2044. Un impacto mayor al PIB de Quebec, del orden de 6.300 millones de euros. El schedule, el cronograma, bueno, estamos ahora mismo en consultación pública, estamos en fase de preparación de documentos para la precalificación y la petición de oferta, la RFP. Tenemos previsto salir pues, del orden del año que viene para un financial close en 2023. Habrá en medio todo el procedimiento de encuesta pública del proyecto y la realización del proyecto, que se estima aproximadamente unos 6 años de proyecto. El modelo de CDPQ Infra es un modelo distinto al modelo concesional habitual. No es un modelo que hace la competición o la competencia, al modelo concesional, porque además CDPQ entramos en equity en muchos proyectos de concesiones, y Plenary, que es una de nuestras empresas en bandera, es uno de los grandes concesionarios a nivel mundial, es para proyectos que requieren una financiación mayor, que a través de concesiones son bastante más complejos desde el punto de vista de alocación de riesgos. Estamos hablando de proyectos de aproximadamente 10.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares. Entonces, el modelo se basa en la identificación del gobierno, en este caso el gobierno de Quebec, pero como comento también hay otros gobiernos, en el gobierno de Alberta, gobiernos en Estados Unidos o gobiernos en Nueva Zelanda, con los que estamos teniendo conversaciones. Hay una necesidad desde el punto de vista del gobierno y a partir de esas conversaciones proponemos una solución. Una vez estamos de acuerdo, tanto CDPQ como el gobierno, y hay una luz verde al proyecto, hacemos una planificación, una financiación que es muy intensiva en equity. Normalmente estamos hablando de aproximadamente un 50% de equity que entramos en el proyecto,
y que buscamos financiación externa, que puede ser parte del gobierno, puede ser parte a través de bancos. Hacemos un financial close, equivalente ya en este caso al modelo del PPP, y luego entramos en la fase de operación del proyecto con acuerdos con el gobierno a muy largo plazo. Estamos hablando de acuerdos gubernamentales que superan los 50 años. La comparación un poco entre el modelo de PPP, desde que el gobierno entra, tiene la idea como respuesta a una necesidad, hasta el inicio de la construcción son plazos que están del orden entre 5 y 7 años. Nosotros estamos en un procedimiento un poco más acelerado. Entramos efectivamente en toda la fase de planificación, en toda la fase de financiación, como garantizamos una inyección de equity tan potente, pues es más fácil el resto de la financiación del proyecto. La parte de adquisición de terrenos, como mandatarios también de los gobiernos, se hace de manera paralela a otros estudios y entramos en una fase de ejecución bastante más rápida que modelo tradicional de PPP. Repito, no estamos en modo de competición con el modelo PPP por el tipo de proyecto en el que entramos, que es diferente al que normalmente se licita en un procedimiento de PPP. Otros proyectos que estamos ahora mismo analizando y que están bastante avanzados es una extensión del REM hacia Laval, que es una ciudad que está al norte de Montreal, y el proyecto las conversaciones con el gobierno están, como comento, bastante avanzadas. Trabajamos en estos proyectos desde hace también aproximadamente un año y acabamos de llegar a un acuerdo también con el gobierno de Quebec para analizar otro proyecto en el lado sur de la isla de Montreal, del San Lorenzo, y que estamos ya también en fase de planificación para ver las cifras y un poco entrar en detalles. Son proyectos, desde el punto de vista de inversión, equivalentes al REM del Este o al REM, proyectos de muy alto nivel de inversión, proyectos también bastante complejos desde el punto de vista de integración en todo lo que es los núcleos urbanos, y radiotransporte público existente, red de carreteras, y cómo conectar estos distintos polos de transporte y distintos polos residenciales al centro de Montreal, que es el modelo actual de negocio que imaginamos que se establecerá un poco después de todo lo que estamos viviendo con el COVID. Otras oportunidades, como comento, es un modelo que interesa a muchos gobiernos y que nos están contactando para intentar desbloquear proyectos de transporte público mayores y que bueno, como comento, gobiernos a nivel en América bastante, y también en la región de Australia y Oceanía. Un poco la misión que tenemos es llevar a cabo grandes proyectos de infraestructuras de transporte de manera sostenible y con inversiones a muy largo plazo. Y ya está. Y eso es un poco la presentación que tengo. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Gracias. También nos has dado mucha información y creo que sobre proyectos muy interesantes. Pasamos ya a la última parte de la presentación, en donde vamos a conocer las experiencias de 3 empresas españolas que han desarrollado o están desarrollando proyectos en Quebec. We're going to start with Jurica Orsic. Jurica works for Emovis. Emovis is a company, it's part of the Avertis group. And Jurica, I would like to know why you started doing business in Quebec, and if you can share a little bit about what you are doing, what is Emovis, and what are the projects you are developing in the province of Quebec, please. Of course. Just give me a second to share my slides.
Okay, so thank you very much for this opportunity to give a little bit more insight into our company and into the projects that we have done in Quebec. So I'm Juri Caulsic. I'm the head of technology at Abertis Mobility Services and at Amovis. Speaking about Abertis and Amovis, Abertis is the #1 highway operator globally, with more than 8,600 kilometers of high-capacity roads under tolling in 16 Europe, America, and Asia. So we, although let's say Abertis historically has been focusing primarily on manual tolling, we have also through the course of the time increased our share in handling electronic toll transactions. And this, as a result of this, Abertis has created Abertis Mobility Services as a competence center in Abertis for toll solutions. Amovis belongs to Abertis Mobility Services, so this is a kind of hierarchy that is present in our group. What can I say is that Amovis is really a technology arm of the company, and it has two kind of main components. One is to provide the solutions to the potential customers, and another one is to operate these solutions. So if you are looking at the presence, we can see that Abertis is present around the globe with presence in 16 countries and 3 continents. And here with purple, Amovis presence is shown also to be in the United States, in Puerto Rico, and Canada, but also in the countries like UK, Ireland, France, Qatar. In Croatia, we have a development center, so this is why it's marked, but we don't this country. What is interesting for Amovis is that it has over 40 years experience in the world of tolling. So in the early days, it was in 1918 in the United States, and then you can see a progression of the projects. I wish to point out that we had also involvement with the Blue Water Bridge in Canada in year 2000, and even later we did an upgrade, which is not mentioned here, sometime in 2000 and I think 13-14. So we all, out of all of these projects, you can also see a kind of progression from the manual tolling towards the electronic tolling, and especially start from some of 2000 when let's say most of the projects that we have been delivering have been in this area. One of the projects that I'm going to be speaking more about is going to be the project for A25, which is a bridge in reality connecting Montreal and Laval. And in 2015, we have been awarded the contract to provide electronic tolling system for this customer. A little bit more on let's say detail, what is it that we offer to our customers. So as I said, we have 2 main branches of our operation. One is to deliver comprehensive technology solutions for both tolling and charging, and another one is to provide services in operation. So if you're talking about this let's say technological side, it is in provision of all kinds of systems that are present on the market from us and from our competition, including the road user charging, meaning where we let's say take a journey road and based on, for example, on satellite tolling of the vehicles. We have delivered systems in the United States, in let's say some pilots in Ireland, and we are very much investing in this arena because we see this as the future of kind of collecting revenues for the maintenance of roads with the fuel going to be diminishing, and also with the advent of the connected vehicles. We are also very much present in all electronic tolling, meaning the tolling of vehicles without barriers. This is something that has become the norm on the North American continent, but still there are significant parts of world, especially, for example, in Europe, where a good part of these roads are still
with barriers, and we are providing also migration services to our customers. Also on the side of congestion charging, especially with the ever increasing number of vehicles in city centers, the problem of congestion is increasing, and also problems of pollution and everything connected to it. We are offering also the systems to our customers, in which we are enabling them to have a proactive policies, or implement proactive policies in terms of congestion charging to control these unwanted side effects of traffic. Also, we have offerings for the truck tolling. This is something that is very popular for governments, but not very much popular for the industry. So this is something that that is kind of intermediate phase towards the wide implementation of the road user charging, even for the light vehicles. We are very much involved in the enforcement systems, because as long as you have, let's say, tolling without barriers, there is still a risk that the part of the revenues will not get collected due to evasion by the drivers. So this is something, the area in which we are very much focused on capturing all the necessary information to do the proper enforcement, either through the part of the operations, or even, let's say, eventually, if necessary, leading to this to the courts or some legal systems. On the side of, we can call it maybe next generation tolling, we have invested a lot of efforts in implementing capabilities in everyday phones, and this has been possible to pay for the tolls either through a phone, either for the manual tolling and even for the free flow systems. This has helped reduce the amount of penalties and evaders, because you are given a notification that you need to pay for your tolling, and that is something that that people take as a kind of improvement in their relationship with the agency that they have to pay the tolls to. Also, in different countries, we see the concept of managed lanes. The managed lanes for the either, let's say, based on the number of occupants in the vehicle. So this is something that we are also implementing the support for. This is in relation to improving the quality of service to the users of the roads. And the main aspects are here also technological, how to automatically determine the number of persons present in the vehicle. This is not an easy task and combines all sorts of sensors, but I have to say that even the human intervention cannot still be completely ruled out. And we also provide, in terms of technology, interoperability hubs, in the sense that we are trying to connect different islands of technological advancements, and to provide for any kind of passenger traveling through the different toll chargers or different agencies, ability to seamlessly travel and to have a single bill, and then, let's say, to pay for its tolls without having to think about how many different toll chargers he has let's say, visited alongside his trips. So these are some, let's say, technological areas in which we have been present for a number of years, and we have, I would say, state-of-the-art solutions on par with what our also in the context of our, let's say, project in Canada. What we have implemented are, for example, the all electronic tolling for the free flow system. We have also implemented the enforcement system for this project. We have implemented mobile phone tolling, and we are, let's say, nowadays thinking about early kind of steps towards the road user charging in discussions with the customer and collecting on some of their ideas. On the side of operations, we are doing various sorts of operation, meaning the call center operations, allowing the let's say the end users to have a counterpart to talk to. So the agents in the call center who can answer their questions, complaints, any kind of help that they might require. We are also allowing for the revenue collection
collecting all sorts of payments for the tolls and reconciling them with the passengers, which can be registered passengers in the sense that we know the complete information of the owner of the vehicle, but it might also be that we do not have account, but we are identifying the owner of the vehicle based on the license plate through the various registers that provide us with this information. We also do the toll violation process, as I explained before, and we do the tag management in the sense that we, for those users who wish to have onboard units on their vehicles, that we provide all sorts of logistics related to this device. Plus, there might be, let's say, activities related to commercial accounts, which is primarily for the fleets, and it can be, let's say, either trucking companies or the rent-a-car vehicles. So this is something that is very important in providing a seamless solution to the end user. And as I said previously, we do the interoperability services in operation. So as you can see, we have end-to-end service offering. For the side of our customer in Quebec, we have done only systems delivery. They have done the operations on their own, but we are also, let's say, very much active looking at other business opportunities in Canada. Previously, we had a project in Vancouver. Port Mann Bridge was, let's say, one of our systems that we have delivered, but then the government of British Columbia eventually decided to terminate tolling in the province, and that was, let's say, the end of our presence in that region of Canada. But as I said, North America and in general as a continent, in particular the United States and Canada, we see as a very important markets and very technologically advanced markets in which, let's say, something that we can offer is appreciated, and that can let's say lead to the quality of every life for our, let's say, end users, drivers. Here is let's say a little bit brief information about the project itself. The letter of intent for this project was awarded to us on May 1st, 2015, while the contract was being signed on November 26, 2015. Delivery of the project took a little bit less of 2 years. In fact, it cost 22 months. It was a very challenging project in the sense that this project has been done taking over from the existing system, from the incumbent, and we had to replace the existing toll collection system under traffic, meaning without any kind of loss of revenues for the customer. We also had to do very complex data migration from one system to another, and this was really one of most difficult projects that I participated on. If you can see here, this is a bridge in question that connects Montreal to Laval, and let's say at the end, near the end of this bridge, you can see the gantries that host the roadside equipment. This is shown in a larger detail at the bottom. So you can see, let's say, that each gantry is, let's say, covering 3 lanes of the road plus the shoulder, which is not meant, let's say, for to be used for traffic, but only for the emergency service, emergency needs. But nonetheless, the customer has requested to cover this the shoulder as well to avoid any kind of violations. We have provided both the roadside system and the back office system. For the roadside system, we needed to provide the vehicle classification, which is based on the height of the vehicle and the number of axles each vehicle has. We also do we capture the images of the vehicle, both front and rear images of the vehicle, plus the license plate images, which are helping us to identify the owner of the vehicle. And we do the tag reading, which is based on 3 RFID protocols, which are, let's say, custom in Canada.
We did also delivery of the back office, both CRM, ERP parts, and we provide for the image review services, which is meant to check, let's say, if there are any discrepancies, let's say, between automatic processing of the images and let's say some kind of confidence that the system returns. The website was provided in the mobile application, and we did a very detailed reporting and analytics. In the process, we did not do everything on our own. Of course, we have used the services of the local company. For the installation works, we have worked with the Black & McDonald, and they have installed all the roadside equipment. And I mean, we use their services even now that the system is live and that it is under maintenance. So just recently, we have used them for let's say some part of the system refurbishment. Inventive was the local company that was to implement the website and mobile application. This was primarily done in the sense, let's say, that we want to support the bilingual nature of Quebec, and in the sense, let's say, to have it to provide the best user experience to the users of the website and the mobile application. And we used the of the company called SRQ for the management of traffic. As I said, the transition from one system to another and any works on these gantries have been done under live traffic, and we had to just close some lanes in the process, and it was necessary for the, let's say, safety of traffic to do it in a well-defined manner and in a safe way. So I can say, let's say, for this particular project, it has brought the state of the art to the customer. I can also say that the customer seemed to be very pleased with the level of service they are getting from us, because they have announced a 2-year extension to the contract, and we take this as one of our, let's say, pride references about the kind of systems that we deliver, and we look forward for the new opportunities both in Quebec and in Canada for, let's say, provision of, let's say, possibly some other parts of our portfolio. If you have any questions, I will be more than happy to answer. Sí. Yurika, thank you very much for your presentation. We had some problems with the connection. I don't know why. We will continue in Spanish. Es el turno de Alejandro Pérez. ¿Estás, Alejandro? Sí. Sí. Hola. De FECOR, que nos trasladará también la experiencia de su empresa en Canadá. Adelante, Alejandro. Vale, voy a compartir la pantalla. Voy a intentar ser breve porque me parece que estamos un poco retrasados, ¿no? Sí, vamos ahí un poco justos de tiempo. Bueno, entonces yo voy a ser muy breve. Bueno, simplemente yo represento a FECOR Ingenieros Consultores. FECOR es una empresa especializada en ingeniería estructural. Somos unas 140 personas, más o menos el 65% somos ingenieros y la mayoría ingenieros de caminos. Y tenemos sedes locales en Chile y en Houston y una oficina comercial en Toronto. Bueno, en Canadá nosotros empezamos a trabajar en el año 2013 con este puente que es el puente sobre el canal de Beauharnois, donde hicimos el proyecto y el control. Nadia, ¿qué tal? Soy Alberto de Teniveria. Vale. Es que no sé qué ha pasado. Me ha dicho Eli que os había sacado y bueno, he visto que había un bloqueo raro, lo he desbloqueado y ya estás dentro. Vale, ok. Nada, hasta luego. Bueno, como decía, este fue el primer puente que se empujó en Canadá y FECOR hizo el proyecto y la asistencia técnica durante el empuje
de esta estructura, que como se puede ver, pues se hizo con una nariz y un atirantamiento provisional. Ahí tenéis un par de imágenes adicionales. Y realmente en este tipo de actividad donde hemos encontrado un nicho, pues al menos en Quebec, ¿no? Luego trabajamos también en hacer posible la construcción del puente de Champlain. Aquí, pues digamos, el montaje de las dovelas, estas dovelas tienen 60 metros de ancho y por lo tanto se deforman bajo su peso propio considerablemente. Y bueno, hay un montón, esta operación es relativamente compleja porque hace falta pues, sistemas de gatos en 3 direcciones para poder compensar las deformaciones de peso propio y poder, digamos, atornillar la dovela con la parte del puente ya montado, ¿no? Y luego también hemos participado en varias estructuras, también en el montaje de varias estructuras del REM. Aquí en concreto este es uno de los puentes que cruza a la Ile de Sœur. Y en este caso, por ejemplo, pues tenemos un apoyo provisional sobre una barcaza flotante sometida a oleaje, ¿no? Bueno, esto es un poquito en Quebec nuestra actividad. Y Fernando me había pedido que, bueno, que hablara un poquito de los aspectos positivos de nuestra experiencia y también un poquito de las dificultades. Como aspectos positivos, pues yo quería destacar que es un mercado abierto, que hay nichos de mercado mal atendidos localmente y, como digo, en nuestro caso está la asistencia durante la construcción de obras complejas. El jefe de obra de Champlain nos decía que ese tipo de servicio pues, no lo podía conseguir localmente. Hay facilidades para obtener un permiso como ingeniero profesional temporal, siempre que esté justificado por la participación en una obra de infraestructura ya contratada. Y luego ese permiso también es bastante sencillo transformarlo en un permiso permanente. También hay facilidades para convalidar esos permisos en otras provincias y nosotros estamos trabajando en Ontario y también en British Columbia, gracias a eso. Y luego, por supuesto, el plan de infraestructura es muy ambicioso, lo hemos visto perfectamente durante esta jornada. Y está muy clara la necesidad de seguir invirtiendo por el deterioro existente en las infraestructuras debido a su edad y la agresividad del medio ambiente. Yo siempre recuerdo un viaje a Montreal donde en el camino del aeropuerto a la ciudad pues estaban demoliendo todos los puentes de la autovía. Era una cosa bastante impresionante. Y el propio puente de Champlain, el existente, pues ya no hubo más remedio que demolerlo porque no se podía reparar más. Como dificultades, bueno, esto es necesario, yo creo, para trabajar en Quebec el dominio del francés. De hecho, para convertir una licencia temporal en una licencia permanente hace falta pasar un examen de francés, ¿no? Pero también si el idioma se domina es también una oportunidad porque es una cosa que la gente local valora mucho, ¿no? La normativa es compleja porque hay que lidiar con normativa estatal, provincial y local. Es un problema de la descentralización. Luego, digamos, para meterse un poquito más en el mercado, me parece que es fundamental contar con socios locales, especialmente si uno quiere concurrir a concursos públicos. En nuestro caso, la verdad, bueno, nos ha ido muy bien porque hemos trabajado siempre para las empresas constructoras españolas, pero realmente hemos tenido dificultades un poquito para salir de ese monocultivo, ¿no? Y eso es una cosa de que todavía estamos trabajando.
Bueno, y eso es un poquito, como decía brevemente, lo que quería contar. Y no sigo porque sé que no tenemos tiempo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Pedir disculpas al resto de la gente porque me he caído de la conexión, pero ya estoy aquí otra vez. Muchas gracias. Ahora pasamos ya a la última ponencia del webinar con Ángel Ares, que es el Senior Vice President de SENER, que nos va a comentar en qué proyectos está trabajando en Quebec. Así que, Ángel, cuando quieras. Sí, bueno, pues yo, como veis, soy el único que no tengo presentación. Me había pensado en un formato más de charla y con muy poco tiempo, 20 minutos entre tres, tocaban escasamente 66 minutos con no sé cuántos segundos. Entonces, bueno, nosotros, Canadá nunca ha sido un viejo, siempre no ha sido un viejo desconocido, nunca. Llevamos mucho tiempo relacionados con Canadá. Sabéis que en SENER tocamos varios palos, tocamos temas navales, tocamos temas de energía, tocamos infraestructuras y por ahí por el lado naval ya veníamos trabajando bastante con astilleros canadienses. Y durante un buen periodo pues también trabajando con las constructoras, ¿no? Las constructoras que empezaron a aterrizar ahí hace 20 y algo años y que en algún caso pues íbamos acompañando la aventura puntualmente pues en temas de túneles o en temas de metros y demás, ¿no? Pero bueno, es en el año 2016 cuando tomó la decisión de abrir allí una oficina. La abrimos en Toronto y al final se abre, pues como sabéis, estamos todos en los planes de internacionalización, estamos todos intentando crecer. También hay una acción estratégica clara en SENER para meternos en mercados anglosajones y evidentemente observamos todo lo que han contado todo el mundo, ¿no? Lo atractivo que era ese mercado por lo estable, lo sólido, la calidad de vida, los planes de inversiones y a pesar de la singularidad de los inviernos. Decir que además hicimos una aproximación extraña, porque normalmente cuando abrimos un mercado nuevo lo hacemos desde España y en este caso lo hicimos desde California. Yo creo que eso nos dio una perspectiva muy diferente a la hora de aterrizar en Canadá. No es lo mismo hacerlo, como digo, desde Madrid o desde Bilbao o Barcelona, donde tenemos las principales oficinas, que desde un mercado californiano difícil, complicado, que aunque estábamos trabajando mucho con alta velocidad, pero veíamos que era muy complicado. Y desde esa perspectiva, pues empezamos a trabajar en Canadá. Y bueno, pues la verdad es que creo que hicimos bastante bien los deberes porque hicimos un esfuerzo muy importante en determinar dónde podemos realmente aportar valor. Y eso es una de mis recomendaciones a todo el mundo, que mire muy bien qué cosas hace bien y luego que mire si en estos mercados pues, se necesita, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Cogimos y analizamos bien qué necesidades había en este mercado, detectamos nichos y nos fuimos a por los nichos. Y es difícil mantenerse en un nicho diciendo que no a otras cosas, pero así lo hicimos. Y la verdad es que al cabo como de 3 años, pues bueno, pues cogimos una penetración suficiente como para a partir del año 2020 ya empezar a irnos a movernos hacia otros nichos. Empezamos trabajando con los temas de los sistemas ferroviarios, los temas de integración ferroviaria, los temas de la energía, la señalización, las comunicaciones, que evidentemente había mucha necesidad en ese mercado y había oferta, pero no tanta. Y bueno, y cogimos en el año 17, un año después de abrir la oficina, un contrato grandísimo que es el de FinWedge, el LRT, que estaremos trabajando en él hasta el año 23. Cogimos al año siguiente el proyecto del REM, donde tenemos una posición de independent checker, es decir, todos los diseños que se hacen les tenemos que revisar, aprobar antes de ir a obra. Abrimos ahí la oficina de Montreal. El año pasado empezamos a trabajar ya con los owners, porque hasta esa fecha, hasta el año pasado, veníamos trabajando solamente con constructoras. Y en este caso no solo constructoras españolas, pero constructoras españolas con 20 años allí, pues necesitan a veces apoyo de ingenierías españolas, pero lo que necesitan son el apoyo de ingenierías canadienses y americanas. Y bueno, pues empezamos a trabajar ya como Technical Advisor de Metrolinx y IO en Toronto, también de la ciudad de Ottawa en Ottawa, en los planes de crecimiento del RTs, contratos además de muy larga duración, en algunos hasta 10 años. Y a partir sobre todo del trabajo que veníamos haciendo en el REM, pues
hemos ido optando a entrar en diferentes proyectos. Muchos de ellos se han nombrado ahora, ¿no? Somos shortlisted, estamos en la lista corta de Contracare o del proyecto de Laurentia o del proyecto del LRT de Quebec, ¿no? Bueno, pues esa es un poco nuestra historia en Canadá. Sé que hay muy poco tiempo, estoy disponible para cualquiera que quiera hacer cualquier pregunta o que queráis que comentemos cualquier cosa, pues completamente abierto Muchas gracias, Ángel. Efectivamente vamos muy mal de tiempo porque llevamos un retraso de 20 minutos. Yo creo que precisamente por ese retraso que llevamos no vamos a abrir el turno de preguntas, vamos a redirigir esas preguntas que habéis planteado a través del chat a cada uno de los ponentes ya por vía de email. Así que damos por finalizado este webinar, agradecer tanto a Seopan y a Tecniberia por su predisposición y por una forma de trabajar súper flexible y muy agradable con nosotros siempre en la Embajada, al Bureau de Quebec y a Montreal Internacional, a todos los ponentes del principio al final y simplemente deciros que que Canadá y la provincia de Quebec en particular es un mercado con oportunidades muy interesantes. Desde la Embajada os brindamos a seguir hablando con nosotros para conocer mejor cómo os podemos ayudar y estoy seguro que mis compañeros del Bureau de Quebec hacen extensible este ofrecimiento. Y nada más, que muchísimas gracias por estar aquí, que tengáis buena tarde y esperamos veros pronto cada vez a más empresas en Canadá. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós, adiós. Un abrazo. Hasta luego.